Bueno, buenos días, tengan todos y sean bienvenidos al curso Medición de variables ambientales en sistemas agrícolas. Mi nombre es Harold José Zárate Cruz. Tengo 35 años de haberme graduado como ingeniero agrónomo, de los cuales 23 llevo trabajando con el SENA. 8 años también trabajé con las carreras técnicas agrícolas del ITA Buga y el resto lo he trabajado en la empresa privada. Tengo experiencia en la caña, en el maíz, en el frijol, tomate, en hortalizas y en frutales. Es decir, que tengo la experiencia del caso. En el día de hoy vamos a ver la semana 1. En esta semana 1 vamos a ver la competencia implementar programa ecológico según estándar técnico y requisitos del mercado. El resultado de aprendizaje es monitorear variables ambientales según metodología y procedimiento. Presentación. La medición de variables ambientales en sistemas agrícolas es el pilar fundamental de la agricultura moderna, especialmente de la llamada agricultura de precisión. Consiste en el monitoreo sistemático y cuantificable de los factores climáticos, edáficos, entre paréntesis, del suelo, y bióticos que rodean a un cultivo. Históricamente, los agricultores dependían de la intuición y la observación visual. Hoy en día, la variabilidad climática extrema y la necesidad de optimizar recursos escasos, paréntesis, como el agua y los fertilizantes, exigen el uso de tecnología para tomar decisiones basadas en datos reales. 3. Formulación de las actividades de aprendizaje. Para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, es necesario que revisen los componentes formativos desarrollados como apoyo para su proceso de formación. El instructor realizará un acompañamiento mediante la plataforma virtual para guiar y orientar algunas situaciones específicas que se deben tener en cuenta para el desarrollo de cada una
de las evidencias. Antes de elaborar las evidencias propuestas en esta guía de aprendizaje, es preciso que realice las siguientes actividades iniciales. Dos puntos. Realice la actualización de datos personales. Eso le toca a cada uno. Por hoy dice datos personales. Realice la lectura de información del programa. Esto le permitirá entender los objetivos, las actividades y la metodología por desarrollar durante el curso. Tenga en cuenta que es fundamental entender los resultados de aprendizaje para tener mayor comprensión del proceso. Revise el cronograma, el cual le permitirá conocer la planeación diseñada para lograr de manera secuencial los resultados de aprendizaje. Realice la presentación en el foro social, ya algunos la han realizado, de acuerdo con las indicaciones de su instructor. Realice el sondeo de conocimientos previos, ya algunos lo han hecho. 3.1. Actividad de reflexión inicial. La medición de variables ambientales en un agroecosistema permite determinar el impacto de estas en el desarrollo del proceso productivo. Con la medición de variables es posible contar con datos y herramientas para la toma de decisiones y establecer mejoras a lo largo del ciclo de vida del agroecosistema. Antes de elaborar las evidencias propuestas en esta guía de aprendizaje, a manera de reflexión personal y con el fin de conocer sobre su manejo, sobre el tema, lo invitamos a reflexionar sobre los siguientes interrogantes. Dos puntos. ¿Qué tan importante es medir variables ambientales en sistemas agrícolas? ¿Qué tan relevante es realizar el muestreo de variables ambientales siguiendo protocolos y procedimientos técnicos? ¿Qué consecuencias en la producción de sistemas agrícolas y o agroecosistemas puede tener la falta de medición de variables ambientales? La documentación de la medición de variables ambientales brinda una herramienta importante para el productor y el desarrollo adecuado del sistema agrícola. Nota, este ejercicio tiene como finalidad guiarlo y motivarlo en la elaboración de las evidencias planteadas en esta guía de aprendizaje. Por tal razón, no es calificable, pero es importante que compartas sus respuestas
con el instructor en la primera sesión sincrónica del curso. 3.2. Actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. La medición de variables ambientales permite analizar el comportamiento de estas y su incidencia en determinado sistema agrícola. Los monitoreos de variables asociadas al agua, suelo y de variables hidrobiológicas brindan datos importantes que le permiten a profesionales y productores tomar decisiones en pro de un adecuado desarrollo de un agroecosistema. La actividad busca identificar el nivel de familiaridad con los conceptos pedagógicos fundamentales y la comprensión de las estrategias y técnicas educativas esenciales para un entorno de aprendizaje efectivo. Cabe destacar que este sondeo no es calificable, es simplemente una herramienta para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación, se describen las características más relevantes de la actividad. Descripción de la actividad. 2 puntos. Sondeo de conocimientos previos. Entre paréntesis, no calificable. Ambiente requerido. 2 puntos. LMS o estrategias o técnicas didácticas activas. Sondeo en línea interactivo. Duración de la actividad, o sea, el sondeo, 2 puntos, 60 minutos. Para realizar el sondeo, ingrese a las actividades iniciales del curso y acceda al espacio sondeo de conocimientos previos. 3.3. Actividades de apropiación. Para poner en práctica lo aprendido, es fundamental que se involucre en las actividades de apropiación que se proponen en el curso. Es muy importante que revise y comprenda a fondo los contenidos formativos para alcanzar este objetivo. El objetivo principal es aplicar de manera práctica el conocimiento que ha adquirido sobre la medición de variables ambientales en agroecosistemas y la importancia de generar informes que aporten información importante para el seguimiento adecuado del agroecosistema. Tómese el tiempo necesario para estudiar cada tema y enfoca tus esfuerzos
en desarrollar habilidades prácticas que serán clave para su desempeño y mejora en sus habilidades. 331. Actividad de aprendizaje AA1. Determinar variables ambientales para un agroecosistema a partir de escala de necesidades de producción. Para abordar con éxito la actividad de aprendizaje AA1, el objetivo central es conectar las variables ambientales con las necesidades reales de producción de un cultivo específico. No se mide por medir, se mide en función de lo que el cultivo exige para ser rentable y sostenible. Inicialmente, con el fin de que se apropie de los aspectos relevantes de muestreo y medición de variables ambientales. Deberá resolver un cuestionario. Posteriormente, elaborar una ficha técnica, participar en un foro y registrar la variación o medición de variables ambientales seleccionadas para un sistema agrícola y o agroecosistema que seleccione. Bueno, vamos a la evidencia AA1-EB01. O sea, esta es la primera evidencia de esta semana. Es un cuestionario de muestreo y medición de variables ambientales. Entonces, les toca responder ese cuestionario. Ese cuestionario tiene 5 opciones de ganarlo. No vayan a gastar las opciones. Primero lean. Una vez haya realizado la lectura del componente formativo, lo invitamos a desarrollar el cuestionario, a través del cual podrá demostrar los conocimientos adquiridos. Instrumento de evaluación es un cuestionario. Duración de la actividad, 4 horas. Esto incluye la lectura y apropiación del contenido del componente formativo y la elaboración de la evidencia. El cuestionario resolviéndolo solamente dura 4 horas. Les digo, perdón, dura 1 hora. Para realizar el cuestionario, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio AA1-EB01. Cuestionario, muestreo y medición de variables ambientales. Ahora vamos a la evidencia 2, o sea, la AA1
EB02. Esta es la segunda evidencia que tienen que subir. Se llama variables ambientales en función de las necesidades productivas del sistema agrícola. Esta evidencia consiste en elaborar una ficha técnica estructurada donde se identifiquen y justifiquen las variables ambientales clave que deben monitorearse en un sistema agrícola y o agroecosistema que se encuentre en su región o en el que usted realice sus labores cotidianas. Esta determinación se realizará con base en la escala y tipo de producción agropecuaria, entre paréntesis, intensiva, extensiva, orgánica, bajo invernadero, entre otras, considerando los requerimientos del sistema productivo y las condiciones del entorno. Contenido mínimo de la ficha, 2 puntos. Identificación del agroecosistema. Entonces, para identificar al agroecosistema deben tener en cuenta el tipo de cultivo o producción. Entre paréntesis, ejemplo, café, caña, hortícola, frutícola, mixto. El tipo de cultivo o producción. Escala de producción, entre paréntesis, si es pequeña, si es mediana, si es grande. Ubicación geográfica y características generales del sitio. Objetivo del monitoreo ambiental en función del tipo de producción y sus necesidades, entre paréntesis, rendimiento, calidad, sostenibilidad. Variables ambientales determinadas. 2 puntos. Listado de variables. Entre paréntesis, ejemplo. Temperatura del suelo. pH del suelo. Humedad relativa. pH del agua. Temperatura del agua. Oxígeno disuelto. Conductividad. Recuerde que puede consultar los componentes formativos y el material de apoyo donde encuentra valores de referencia y límites máximos permisibles. Justificación técnica de cada variable seleccionada. Realización de cada variable con la productividad y sostenibilidad del sistema. Métodos y equipos sugeridos para el monitoreo. 2 puntos. Técnicas e instrumentos apropiados para la escala del sistema productivo. Instrumento de evaluación. 2 puntos. Es una lista de chequeo. Esta lista de chequeo solo la manejo yo. No vayan ustedes a llenar esa lista de chequeo. Duración de la actividad, 8 horas.
Esto incluye la lectura y apropiación del contenido del componente formativo y el desarrollo de la presentación para realizar la evidencia. Remítase al área de actividad correspondiente y acceda al espacio, dos puntos, AA1-EB02, variables ambientales en función de las necesidades productivas del sistema agrícola. Bueno, bueno, voy a mostrarles. Bueno, voy a mostrarles el ejemplo de la evidencia AA1-EB02. Variables ambientales en función de las necesidades productivas del sistema agrícola. Este es presentado por Nafre de Jesús Hernández Oviedo, presentado a el ingeniero agrónomo Harold José Zárate Cruz, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en noviembre de 2025. Ella, en esta evidencia, hace una tabla de contenido donde coloca introducción, objetivo del monitoreo ambiental, las variables ambientales clave a monitorear, variables del suelo, variables climáticas, variables del agua, entre paréntesis, para riego o fuentes cercanas, métodos y equipos sugeridos para el monitoreo, el suelo, el clima, el agua y una conclusión. Entonces hay una introducción. Por ejemplo, voy a leer este pedacito. En la finca Manzanares, ubicada en el municipio de La Unión, Sucre, el establecimiento de un plan estructurado de medición ambiental se hace indispensable para optimizar el desarrollo del cultivo en una zona caracterizada por la variabilidad climática, suelos heterogéneos y, y un régimen pluviométrico estacional. La presente ficha técnica identifica y justifica las variables ambientales clave que deben monitorearse en este sistema productivo. Bueno, sigamos. 2. Identificación del agroecosistema, el sistema productivo, agrícola extensivo, el tipo de cultivo, monocultivo de yuca industrial, escala de producción, 40 hectáreas, ubicación geográfica, el cultivo se encuentra ubicado en la finca Manzanares, distante 25 minutos de La Unión, en jurisdicción del municipio de Caimito, en el departamento del Sucre. Características del sitio: zona de clima cálido,
precipitación estacional con marcada influencia de periodos secos y lluviosos, suelos con variabilidad de textura, susceptible a compactación, actividad agrícola predominante en raíces y tubérculos. El objetivo del monitoreo ambiental, ahí está. Las variables ambientales claves a monitorear, la variable de suelo. Entonces hace un cuadro en el cual coloca variable, justificación técnica, relación con productividad y sostenibilidad. Entonces coloca como variable el pH del suelo, la humedad del suelo, la conductividad eléctrica, la materia orgánica, la compactación y la densidad aparente. Luego coge las variables climáticas, la temperatura del aire, la humedad relativa, la precipitación y la velocidad del viento. La variable agua, que se utiliza para riego de fuentes cercanas, el pH, la conductividad eléctrica del agua, la turbidez. Quinto, métodos y equipos sugeridos para el monitoreo. Para el suelo, pH, conductividad eléctrica y humedad del suelo. Equipos, penetrómetro, sonda de humedad, tester de pH y conductividad eléctrica portátiles. Método, muestreo en zigzag, entre paréntesis no sistemático, con sus muestras compuestas cada 2 a 5 hectáreas. Materia orgánica, método, envío al laboratorio cada 6 o 12 meses, compactación, equipo, el densímetro o penetrómetro de campo. Para el caso del clima, temperatura, humedad relativa, viento, precipitación. ¿Qué equipo utiliza? Estación meteorológica automática, entre paréntesis, ideal para 40 hectáreas. Alternativa económica, termohigrómetro digital, pluviómetro manual y anemómetro portátil. Frecuencia, registro continuo en estaciones o 3 tomas diarias en métodos manuales. El agua, para el caso del pH y la conductividad eléctrica del agua. Equipos, teste portátil, pH, conductividad eléctrica y la temperatura. Para la turbidez, el equipo a utilizar es el turbidímetro portátil, método de muestreo, recolección de frascos esterilizados, preservación entre 4 a 6 grados centígrados. Y vienen unas conclusiones. Por ejemplo, las variables seleccionadas permiten una visión integral del suelo, agua y clima, fundamentales para el cultivo de la yuca industrial. Su monitoreo sistemático permite ajustar prácticas agronómicas, reducir riesgos productivos y garantizar un sistema más resiliente y rentable. Trae una bibliografía, etc. Bueno, entonces muchachos, Brian Mena. Brian,
Bueno, entonces le iba diciendo que, bueno, muchas gracias por haber asistido.